los lenguajes que hemos visto hasta la fecha han sido lenguajes regulares, y para ellos hemos utilizado 4 herramientas para modelarlos. Uno es el autómatas a pila, perdón, autómatas deterministas, otros autómatas no deterministas, otro es no deterministas con transiciones epsilon, y otra herramienta, las expresiones regulares. Entonces, equivalentes entre sí, es decir, podemos, para cada expresión regular existe un autómata finito de cualquiera de esos 3 tipos y viceversa, ¿verdad? Y para cada autómata determinista existe al menos un no determinista, y también otro con transiciones epsilon y una expresión regular, etc. Todos son equivalentes entre sí. Para este tipo de lenguajes de libre contexto son no regulares, entonces los autómatas que vimos anteriormente pues no van a reconocer este tipo de lenguajes. Para eso necesitamos otras herramientas, por ejemplo las gramáticas, los árboles sintácticos y los autómatas a pila, ¿sí? En los autómatas, en los lenguajes anteriores regulares también podíamos representarlos con gramáticas regulares, pero ese tema no entra en el sílabus, entonces por eso no lo cubrimos, pero sí existen también gramáticas regulares. Aquí vamos a utilizar gramáticas de contexto, de libre contexto, para esos lenguajes que no son regulares, que son de ese tipo precisamente, de libre contexto. Pues en algunos libros los traducen así, de independientes de contexto, pero incluso en el libro que estamos siguiendo de texto, pero bueno, la traducción que yo le veo más sentido es la de libre contexto. Las gramáticas de libre contexto nos sirven también para implementar analizadores sintácticos, por ejemplo, para hacer lenguajes como, pues alguien tuvo que haber diseñado Java, alguien tuvo que haber diseñado Python, C, todos esos lenguajes alguien los diseñó, ¿verdad? Y precisamente utilizando este tipo de gramáticas para analizadores sintácticos, por ejemplo. Entonces, pues el texto entra así como, o sea, el código fuente de un archivo de texto de un lenguaje de programación, pues entra casi como un string muy, muy largo, ¿verdad? O sea, nosotros lo vemos como un texto de 2 dimensiones, o sea, renglones y columnas, pero en realidad, pues, es una sola string de larga, 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 con que incluye saltos de línea, y entonces por eso lo vemos como en 2 dimensiones, pero en realidad es una. Y entonces, pues, todas esas palabras, pues, las reconoce un analizador sintáctico como los que vamos, de este tipo de lenguajes como el que vamos a ver. También las gramáticas independientes de contexto o de contexto libre sirven para describir formatos de documentos XML. Estos documentos, pues si ustedes han tenido la curiosidad de abrir un archivo con esta extensión XML, que espero que sí tengan esa curiosidad, puesto que estudian sistemas computacionales, y debería de llamarles la atención todo lo que tenga que ver con sistemas computacionales. Entonces, si han abierto un archivo de estos, se van a dar cuenta que es un archivo de texto, pero pues no es tan legible para un humano, ¿verdad? Está demasiado estructurado, con etiquetas y todo. Entonces, este formato se diseñó precisamente para darle estructura a la web, ¿verdad? Porque desde los 90 que empiezan a surgir las páginas web, y pues cada quien escribía como quería, en su propio idioma, ¿verdad? Los idiomas que hablamos, español, inglés, japonés, chino, todos esos, también son lenguajes, pero son lenguajes naturales, no son formales, porque esos lenguajes naturales sí permiten ambigüedades, sí permiten contradicciones, y entonces por eso podemos decir mentiras, por eso también podemos decir palabras de doble sentido, porque
el lenguaje lo permite, son ambiguos, ¿verdad? Y los lenguajes que vemos aquí en esta materia, pues son opuestos, ¿verdad? De, eh, son formales y por lo tanto no permiten ambigüedades ni contradicciones. Si no, imagínense una calculadora. Bueno, una calculadora pues es un lenguaje muy simple, ¿verdad? Pero a fin de cuentas es un lenguaje y ese es uno de los primeros compiladores que les harían construir en una clase siguiente a esta, ¿verdad? En la de compiladores, pues construir una calculadora que reconozca los, las diferentes secuencias de operaciones que se llegan a ejecutar. Bueno, pues imagínense una calculadora que le escribieran 8 por 4 y además de 32 dijera, pues 64, 21 y 15, pues escoge el que más te guste. Imagínense una calculadora que nos diera eso como respuesta, pues esa es una respuesta ambigua, ¿verdad? Entonces, por eso no permitimos ambigüedades en nuestros lenguajes y por eso las calculadoras nos dan una respuesta y los lenguajes de programación, pues por eso también son deterministas, ¿verdad? Profe, Bueno, mande. ¿usted imparte esa materia de operador? Compiladores, Ah, de sí compilar. le he impartido antes, pero pues el semestre que viene, quién sabe, es electiva, entonces quién sabe si la vayan a abrir y quién sabe si también tenga yo tiempo para dar esa materia, además de las que ya tengo, ¿verdad? Pero pues es una materia interesante, ¿verdad? Entonces, porque también siguen haciendo nuevos lenguajes, se necesitan nuevos lenguajes, este, se necesita también darle una semántica a la web y para eso se ocupa, por ejemplo, lo que decíamos de el XML. Y bueno, pues utilizan este tipo de gramáticas y otras gramáticas más sofisticadas, ¿no? Para darle estructura y entonces es un approach, un enfoque que se le da para búsqueda de información en la web, ¿sí? A estructurarla con XML. El otro enfoque es el que le da Google y los buscadores, que son más estadísticos, menos ¿cómo se les dice? Simbólicos y más estadísticos. El XML es más simbólico, ¿eh? Entonces, los estadísticos que en los inicios, como les decía, Google y Yahoo empezaron utilizando expresiones regulares y autómatas para búsquedas de información en la web. Después, además de eso, pues fueron diseñando más algoritmos más sofisticados y más secretos para, para la búsqueda de información, ¿sí? Ese es otro enfoque para porque la web no está estructurada porque cada quien escribe como quiere, como puede, con faltas de ortografía, con ambigüedades, con contradicciones, ¿verdad? Y entonces, pues esa necesidad de darle estructura a la web, pues siempre va a estar presente y qué bueno que esté en este curso porque también les sirve como base para proyectos como ese o algunos otros que ya después también les platicaré de uno de que me enteré de expresiones regulares para una empresa de Estados Unidos que, eh, eh, que procesaba información así dándole estructura a las etiquetas de los sobres y algunos otros documentos para saber de qué se trataba, ¿no? Entonces, como ven, estamos en pleno siglo XXI y todavía se siguen ocupando esto. No crean que Java ya se quedó para siempre. Y C, sí, ese sí se queda para siempre, pero pues también van a seguir surgiendo nuevos lenguajes, ¿no? Bueno, los árboles sintácticos representan gráficamente la estructura de una gramática y pues es otra manera también eh, eh, ¿cómo se llama? De modelar este tipo de lenguajes. Entonces van dos, son las gramáticas, uno, árboles sintácticos dos, tres, autómatas con pila o autómatas a pila, ¿sí? Aquí no tenemos expresiones regulares porque, pues, para empezar, no son regulares estos lenguajes, pero tenemos estas tres herramientas. Los autómatas a pila pues son más sofisticados y por eso pueden reconocer este tipo de lenguajes. Los autómatas entonces que vimos en el tema anterior
no reconocen el lenguaje que estamos empezando ahorita. Con eso, bueno, pues ya tienen información para empezar a actualizar su mapa conceptual y tenerlo listo para cuando se les pida. Bueno, un ejemplo informal, bueno, a pesar de que dijimos que vamos a trabajar con lenguajes formales, pero, bueno, pues en cualquier libro de texto y en cualquier documento matemático, pues también hace falta la informalidad para introducir al lector y ya después de introducirlo, pues ya empezar con lo duro, ¿verdad? Con el rigor. No es común encontrar un texto que entre en frío, así con puro rigor matemático, porque pues también resultan, además de aburridos, pues también difíciles de leer, ¿verdad? Entonces, no estamos haciendo una excepción, por eso empezamos con algo informal. Y para eso vamos a utilizar un ejemplo de palíndromo. ¿Ustedes ya alguna vez llegaron a ver de qué se trata eso de palíndromes? Que son las palabras que se leen al derecho y al revés y dice lo mismo. Por ejemplo, eh, los dulces esos sugus, o el Anita lava latina, es una frase, no es una palabra, pero es una frase, o una palabra con caracteres también de espacio, se puede interpretar así, que dice al derecho y al revés lo mismo, y muchas más, ¿verdad? Pero no tantas como se pueden generar con los números que tengan sentido, ¿no? Y bueno, para, para estos ejemplos que pues son ejemplos de juguete para empezarlos a entender y además para que quepan en, el, en la presentación, pues vamos a utilizar el 0 y el 1, ¿verdad? Pero pues eso no quiere decir que nada más se pueda hacer palíndromos con eso o ejercicios nada más con eso. Igual con el tema anterior, que veíamos que con la letra A, B y C, y con los ceros y los unos, y no salíamos de ahí, pero era para hacerlo más simple el ejercicio, pero eso no quiere decir que nada más podamos hacer ese tipo de trabajos. Bueno, entonces, en alguna ocasión también habíamos definido que un palíndromo, habíamos definido esta notación que es W a la R, que significa que es leer la palabra W, pero empezando por el último símbolo de la palabra original, seguido por el penúltimo, seguido por el antepenúltimo, hasta llegar al primero, ¿sí? Entonces, un palíndromo se define así, que es una palabra W que es igual a su reversa. Este lenguaje no es regular, ¿verdad? Se comprueba aplicando el lema del bombeo a la cadena 0 la N, 1, 0 la N, ¿sí? Entonces, el lema de bombeo también es otro de los pendientes que tenemos con el tema 1, el tema anterior de lenguajes regulares, y también el jueves, si nos alcanza el tiempo, o si no el martes, ya seguimos con el lema del bombeo. Y bueno, así, se usa ese lema o ese teorema para comprobar que este lenguaje no es regular, ¿verdad? Y lo vamos a ver cuando lleguemos a ese lema, pero mientras lo podemos analizar a simple vista, ¿verdad? Decimos, bueno, para que este lenguaje fuera regular, pues tendría que ser reconocido por una expresión regular, o, o en su defecto por un autómata finito determinista o no determinista o con transiciones epsilon, ¿sí? Pero pues a ver, traten de hacer una expresión regular. Y para empezar, pues ya dijimos que por definición pues no puede hacer una expresión regular un exponente que sea variable, ¿verdad? Tiene que ser un exponente constante o un exponente como la cerradura estrella o la cerradura positiva, pero no una n, ¿sí? Bueno, pero ustedes dirían, bueno, pues entonces no hago una expresión regular, hago un autómata. Y bueno, pues entonces traten de hacer un autómata con esos exponentes, a ver si lo logran. Y bueno, si lo logran, pues ya exentan la materia con 10, ¿verdad? Ya no tienen que presentarse a las demás clases. Y bueno, pues, es fácil ver que con una expresión regular no podemos representarlo, ese lenguaje, pero también con los teoremas que llegamos a ver de que para un autómata también hay una expresión regular y viceversa,
pues entonces también podemos estar seguros que no hay un autómata porque no hay una expresión regular, ¿verdad? Profe, Sí. ¿y va a abrir un espacio ese ejercicio para poder extentar o nada más es para entregárselo a usted si lo podemos hacer? Sí, me lo ponen ahí en el chat del Teams y o si quieren en persona, ¿verdad? Para que no se vayan a exhibir porque pues no lo van a lograr, ¿verdad? No se vayan a exhibir con una solución que no lo es, pero o sea, porque no es posible, ¿verdad? Pero bueno, eso no quiere decir que no les estoy diciendo que no lo intenten, pueden intentarlo y y exentan, ¿verdad? Pero pues yo estoy seguro que nadie lo va a lograr porque no es posible. Hay teoremas, hay demostraciones que, a menos que estén malas estas demostraciones y tantas décadas de estudios que han surgido desde Turing hasta la fecha, que hayan estado mal, ¿verdad? Pero, de todos modos, o sea, inténtelo y, o sea, eh, a lo mejor, ya sabiendo que no lo van a lograr, pero por lo menos para saber cómo no se puede hacer, ¿verdad? O sea, ver qué mecanismo tienen los autómatas como para que no puedan resolver, representar este tipo de lenguajes, ¿verdad? Entonces, después vamos a ver cómo aplicando el lema de bombeo, eh, descartamos que es un lenguaje regular ese y es un lenguaje no regular. Bueno, para generar el lenguaje de los palíndromos con este alfabeto, entonces ya dijimos, podemos decir todo el alfabeto latino que ocupamos en español y en inglés, entonces serían los veintitantos símbolos, pero para simplificar estos ejercicios y estos ejemplos, pues vamos nada más con dos símbolos y el cero, que sea el cero y el uno, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir que no se pueda hacer con palabras, ¿verdad? O sea, con letras, ¿sí? Bueno, para generar o para reconocer el lenguaje de los palíndromos con este alfabeto, de dos símbolos únicamente, pues ahora sí vamos a empezar con lo formal, que vamos a definir una función formal, a definir una función inductiva, ¿sí? Y entonces tenemos tres casos bases que decimos, en el caso base, eh, epsilon es un palíndromo, 0 también es un palíndromo y 1 es un palíndromo, y eso pues es fácilmente comprobable, ¿verdad? Que podemos decir, bueno, ya dijimos que la, la, la manera de definir un palíndromo es W, que es igual a W la R, entonces si W es igual a epsilon, entonces W a la R pues es igual a epsilon también, y entonces esto decimos que W es igual a W a la R, ¿verdad? Lo mismo para el 0 o para el 1. Entonces pues ahí están comprobados que los casos base son válidos. Los casos inductivos tenemos, pues como son dos símbolos nada más, pues nada más tenemos dos casos inductivos, ¿sí? Dos casos inductivos, y dice que si tenemos una W que ya sabemos que es un palíndromo, también lo va a hacer cuando esa W esté rodeada a la izquierda y a la derecha por un 0 o por un 1, ¿verdad? Va a seguir siendo palíndromo. Por otro lado, también podemos definir una gramática, que bueno, todavía estamos en lo informal porque no hemos definido una gramática tal cual, ¿verdad? Pero podemos empezar informalmente con este conjunto de reglas, ¿verdad? Y entonces, a la manera de la función inductiva que vimos arriba, podemos también utilizar reglas de producción para el mismo efecto del palíndromo, ¿verdad? Entonces, podemos decir que P produce a epsilon, la P de palíndromo, ¿verdad? Entonces, P produce a epsilon, P produce a 0, P produce a 1, y pues ahí están como nuestros tres casos bases. Y nuestros dos casos inductivos, P produce a una P que tiene un 0 a la izquierda y 1 a la derecha, o a un 1 a la izquierda y un 1 a la derecha. Y entonces, pues ahí siguen siendo palíndromos. Eh, a ver, nada más déjenme, se me anda desconectando la iPad.
voy a ver por qué. Si es, a ver, voy a conectar otra red. Porque con la iPad estoy haciendo la escritura aquí en las láminas, entonces me desconecta y de repente ya me pierdo. Y a ver si no me lo borra. Sí, me lo borró. Bueno, de todos modos había escrito poco. Entonces, dice, tenemos dos maneras de representarlo, ¿verdad? Con reglas de producción, ¿sí? O con una definición inductiva, ¿sí? Si estuviéramos utilizando en lugar de dos símbolos todos los veintitantos letras del alfabeto latino, pues entonces aquí tendríamos, si W es en palíndromo, también lo va a hacer. Cuando W está rodada de una A a la izquierda y una a la derecha, o una B a la izquierda y otra B a la derecha, y una C y una D, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y también los casos bases, tendríamos veintitantos casos bases, es decir, la A es un palíndrome, la B es un palíndrome, la C es un palíndrome, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así es como ustedes también pueden intentarlo, a lo mejor no con todas las letras, con unas cuantas y tratar de definirlo como ejercicio. Por eso aquí dice, modifica la gramática para hacer palíndromos con letras del abecedario como alfabeto. Y bueno, pues compruebe lo que sí funciona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos representar o cómo podríamos reconocer la palabra 0110? ¿Sí? 0110, a simple vista vemos que es un palíndromo porque lo ponemos al derecho y al revés y es la misma palabra, ¿verdad? Pero ¿cómo lo representamos con esta... Eh, ¿Cómo comprobamos que es válido con estas definiciones? ¿Alguien quiere responder esa pregunta? Por 10 créditos extras. ¿Qué daríamos? Bueno, como recomendación, empiezan con el caso base, ¿verdad? Entonces, así como con con las funciones de transición extendidas que aunque podemos empezar con la palabra completa, pues es más fácil como para los humanos empezar con el caso base, ¿verdad? Aquí también, ¿qué tendríamos que escoger como caso base para ir formando esa palabra desde cero? ¿10 créditos a la una? ¿Con Epsilon? Ajá. ¿Qué decimos? Entonces, W es igual a epsilon. Sí. W es igual a epsilon. Y luego ya tenemos un palíndromo. ¿Cómo construyo el resto? Eres David, ¿verdad? Sí, así es. Podría ser como el que dice paso inductivo a W igual a 1, 1. Y W luego al igual a... fin, Ah, ok, sí. sí, Entonces, W igual a 1, 1. dado que ya en el caso inductivo diríamos, pues W por definición ya es un palíndromo porque epsilon es un palíndromo en el caso base, ¿verdad? Y entonces ya como W es un palíndromo, entonces en el caso inductivo decimos que W, que es epsilon, rodeada Ceros de ceros, o 1. así. Bueno, sí, ¿no? Y W sería 1, 1. Ajá, pero antes de que sea 1, 1, era epsilon, ¿no? Sí. Entonces, para que quepa en el caso inductivo, ¿qué tiene que suceder aquí con W?
10 créditos a las 2. $10 créditos a las... Ya se fueron todos a la noche mexicana, con todo y pandemia. No, profe, aquí andamos. Y estamos, bro, pero no Ah, sabemos. ok. Entonces, David ya les dio una pista, ¿verdad? W va a ser epsilon, porque W no puede ser 1, ¿verdad? Porque si no, entonces como no entra en el caso, no se puede empatar con el caso inductivo, con los casos inductivos, ¿verdad? Entonces W necesariamente tiene que valer epsilon. ¿Qué seguiría? ¿Cómo construimos? David decía, bueno, pues es que W vale 1, 1, pero antes de que valga 1, 1, o sea, ¿por qué vale? O sea, si W vale 1, 1, entonces la rodeamos de 2 ceros, ¿verdad? Pero antes de 1, 1, ¿cómo pasó? ¿Cómo se construyó ese, ¿verdad? ¿Cómo construimos el 1, 1? Entonces, W es epsilon, ¿verdad? Entonces dice, ya dado que W es un palíndromo, ¿sí? Estamos en el caso inductivo, W es un palíndromo, también lo va a hacer cuando lo rodeemos de unos, ¿sí? Entonces W es un palíndromo y es epsilon, lo rodeamos de 1, y entonces ya ahora sí tenemos que W es igual a 1, 1, ¿verdad? Y lo volvemos a pasar por la definición inductiva, ¿verdad? El caso inductivo otra vez, tenemos que W es igual a 1, 1 y es un palíndromo, entonces también lo va a hacer si W lo rodeamos de 0, 0, ¿verdad? Y entonces tenemos 0, 1, 1, 0, ¿verdad? Y ya tenemos la palabra que necesitábamos. ¿Sí quedó claro? Bueno, entonces Sí. eso es para la definición inductiva. Para la definición esta de reglas de producción, pues es algo similar, ¿verdad? Entonces decimos de P, producimos epsilon, y luego teniendo que P es una epsilon, entonces esa P que es una epsilon se rodea de uno y a la izquierda y uno a la derecha, ¿verdad? Que es este caso, la última regla. Y luego, ya cuando tenemos que P es 1, epsilon 1, que es, o sea, va a decir P es igual a 1, 1, ¿verdad? Con el epsilon en medio de los dos unos. Entonces, pues lo volvemos a pasar por la regla de producción, pero ahora por la penúltima que dice 0P, 0, ¿verdad? Entonces, 0P, que es 1, 1 y 0, y entonces ya tenemos la palabra que buscábamos. Bueno, esa notación de renglón por renglón también se puede hacer en un solo renglón, ¿verdad? Como está aquí abajo. Una notación compacta, pero bueno, pues hace falta que pues los símbolos del lado izquierdo de la flecha sean el mismo para que podamos ponerla en un solo renglón y además separarlas por estas barras verticales, cada una de las reglas, ¿sí? Entonces es lo mismo, nada más es una notación diferente. Bueno, ahora sí vamos con la definición formal de una gramática. Nada más que, como les decía, no tenía preparada estas láminas que tienen algunos errores menores, porque les tenía preparados a la otra presentación ya pregrabada. Y si están viendo la presentación, a ver qué pasó aquí. Yo ya no lo estoy viendo. ¿Sí se ve, profe? Ah, ok. Gracias. Sí, ya me salí y me volví a entrar con el celular y ya estoy viendo ahora sí. Bueno,
Como les decía, están un poco desordenadas estas láminas, no las he arreglado todavía. Y bueno, la definición formal viene aquí abajo, ¿verdad? Y aquí arriba pues viene la descripción de cada uno de los componentes de esa definición formal. La definición formal dice una gramática de libre contexto es una tupla formada por 4 componentes y entonces están en desorden esos componentes que están definidos arriba, ¿sí? Acuérdense que en las tuplas sí importa el orden y la repetición, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, como importa el orden y la repetición, pues no importa entonces qué nombre le pongamos a cada uno de los componentes, porque como los vamos a identificar de acuerdo a su posición, ¿sí? Bueno, entonces el primer componente es un conjunto V o V, como le dicen aquí en Juárez, es un conjunto finito de símbolos no terminales o variables, por eso V por variables, ¿verdad? Entonces, conjunto finito de símbolos no terminales o variables que representan subconjuntos de lenguajes o estados intermedios en la generación de las palabras del lenguaje. En ese conjunto vamos a agrupar nuestros símbolos no terminales, como por ejemplo en la gramática de la lámina anterior, que es la que está aquí abajo, dice, pues hay un símbolo que es un solo símbolo no terminal, que es la P, ¿verdad? Luego, el siguiente componente es una T, que es un alfabeto de símbolos terminales o símbolos finales del lenguaje. O también, como les dicen los de computación, en programación les dicen constantes, ¿verdad? Entonces, las B son variables y las T son constantes. Son las palabras finales del lenguaje que estamos buscando. Entonces, como se dan cuenta, en la gramática de palíndromos, pues las palabras finales van a ser el épsilon, perdón, los símbolos finales van a ser el épsilon, el 0 y el 1, ¿verdad? Bueno, aunque el épsilon es una palabra vacía, ¿verdad? Y bueno, uno de los errores menores que les decía, pues es que también, aunque aquí dice es la misma B y la misma T y la misma P y la misma S, pues aquí como viene definido en la gramática, vienen inclinadas y aquí no vienen inclinadas, entonces pues deben de venir el mismo tipo de letra, exactamente el mismo tipo que estemos usando, ¿verdad? Eso es falta de formalidad, escribirlo con diferente tipo de letra. Aquí se entiende que estamos hablando del mismo, pero no siempre, ¿verdad? No siempre es el caso. Bueno. Entonces, el tercer componente es una P, es un conjunto P que decimos que es un conjunto finito de producciones o reglas. Indican las transformaciones posibles desde los símbolos no terminales a las palabras del lenguaje. Y decimos que cada regla es un par formado por una variable, que es la cabeza de la producción, el símbolo de producción, que es la flecha, y una cadena de 0 o más símbolos terminales y variables, que son el cuerpo de la producción. En otras palabras, las producciones son de la forma B, que produce X, o B flecha X, donde la B es una variable y la X es una palabra formada por símbolos variables y o terminales, ¿verdad? Acuérdense de esta notación que es la estrella, pues entonces hace que exista una concatenación en los símbolos de este conjunto. Acuérdense que este conjunto estamos revolviendo variables con terminales, es un conjunto de puros símbolos variables y terminales. Y al cerrarlos con la estrella, pues entonces los concatenamos entre sí y formamos palabras. ¿Ok? Y bueno, decíamos que las reglas de producción son un par ordenado, ¿sí? Y bueno, ¿de dónde está el par? Si aquí dijimos que eran 3 componentes y si un par tiene 2 componentes. Y acuérdense, por eso también se llama las tuplas, por eso importa el orden, porque
Una tupla de 2 precisamente se llama par ordenado, ¿eh? En fin, ¿por qué decimos que es un par? Bueno, podemos representar estas reglas de producción, por ejemplo, la que dice aquí que P produce a 0 seguido de P seguido de 0, ¿sí? Entonces, pues eso en realidad pues lo podemos representar como un par ordenado matemáticamente hablando, que el primer componente es la P, ¿sí? La variable, la cabeza, como se le dice aquí, y el segundo componente es el cuerpo, ¿verdad?, de la producción, la cadena de 0 más símbolos terminales y variables, en este caso 0, P, 0. ¿Sí? Y entonces, ¿dónde está la flecha? Pues está implícita, ¿verdad? Incluso lo podrían escribir aquí a la izquierda del paréntesis, pero bueno, ya no se ve tan matemático eso, ¿sí? Pero si no lo escriben, de todos modos está implícita esa flecha. Y entonces aquí decimos, pues ese par ordenado es una regla de producción, que es la misma que tenemos aquí con la flecha azul. Otra regla de producción en par ordenado, en formato de par ordenado, pues puede ser la P, epsilon, ¿verdad? Y así todas las demás. Entonces, ¿dudas hasta el momento? Bueno, vamos a seguir entonces con otro ejemplo. Con esta gramática que tiene, ya habíamos dicho que en la primera posición, aquí, de hecho aquí tenemos en la esquina superior derecha, mientras se van aprendiendo de memoria qué componentes lleva las gramáticas y los autómatas, pues aquí se los escribimos a la mano para que se les vayan grabando y vayan haciendo los ejercicios. Entonces, este ejemplo dice, es una gramática que se llama G, y en el primer componente, que es el conjunto de variables, pues va a tener solamente 2 variables, la E y la I. Segundo componente es el conjunto de símbolos terminales o constantes, ¿verdad?, con los que ya vamos a llegar a la palabra final. Entonces, este conjunto de símbolos variables tiene un símbolo de adición, otro de producto, que también ahí es otro error menor, ¿verdad? Que este producto parece que está elevado a la potencia, pero es más abajo, ¿verdad? Un paréntesis izquierdo, uno derecho, una A, una B, un 0 y un 1. Todos estos son símbolos terminales. Como conjunto de símbolos, conjunto de reglas de producción, le vamos a llamar P, ¿verdad?, para no escribir aquí y que se haga muy largo la tupla. Lo escribimos aquí como una especie de apuntador, ¿verdad?, P. Y abajo, pues ponemos que P es este conjunto, ¿verdad?, este conjunto de reglas de producción de 10 elementos, ¿sí? Entonces, este es un elemento, este es otro elemento, este es otro elemento de ese conjunto, etcétera, etcétera. El conjunto de reglas de producción. Y bueno, pues como todo conjunto, pues no importa ni el orden ni la repetición, y aunque aquí están numeradas esas reglas, pero esta numeración es para propósitos didácticos y no quiere decir que tengan que ir en ese orden las reglas de producción. Como son un conjunto, pueden ir en cualquier orden. Bueno, ¿qué tipo de cadenas podemos producir o podemos inferir o podemos reconocer con esta gramática? Bueno, pues informalmente todavía vamos a iniciar por este símbolo que le habíamos dicho símbolo inicial, ¿verdad? Pero la lámina anterior creo que no lo mencionamos, pero vamos a ver la lámina anterior. Dice, el símbolo S, que es el cuarto componente, es símbolo inicial o axioma de la gramática. Es una de las variables a partir del cual se obtiene cualquier palabra del lenguaje. Entonces, así como
a partir del estado inicial podemos también reconocer palabras de un lenguaje, de un autómata. Pues aquí, en lugar de tener estado inicial, tenemos símbolo inicial, y tiene una función muy parecida a lo de al estado inicial de los autómatas. Entonces, igual también va a tener su función cuando definamos formalmente cuál es el conjunto de palabras que reconoce una gramática, así como en los autómatas decíamos, pues es el conjunto de palabras W, tales que, partiendo del estado inicial Q0, con la palabra completa a través de la función extendida, de transición extendida, nos da como resultado un estado de aceptación, ¿verdad? O un conjunto de estados de aceptación. Pues aquí es algo parecido, ¿verdad? Aquí también vamos a decir que a partir del símbolo inicial, el conjunto de palabras W, tales que partiendo del símbolo inicial podemos derivar en 0 más pasos esa palabra, ¿verdad? Entonces va a jugar ese papel también importante de símbolo inicial como un estado inicial. Y en este caso, por ejemplo, de los palíndromos, tenemos que el conjunto de variables solamente tiene una variable, por lo tanto, no tenemos de dónde escoger, más que la misma variable va a ser el símbolo inicial. Pero en el otro ejemplo, que estamos viendo ya en esta lámina, tenemos dos variables, entonces sí podemos escoger cuál de las dos variables va a jugar el rol de símbolo inicial. En este caso, pues el que diseñó esta gramática dice va a ser la E. ¿Sí? Entonces, partimos de ese símbolo inicial E para derivar cualquier palabra. Por ejemplo, una A sola, una palabra de un símbolo que es la A, pues sí debe ser aceptada por esta gramática. ¿Cómo la comprobamos? ¿Sí? Visualmente. Ahorita visualmente, pues decimos, bueno, pues como partimos del estado inicial, pues podemos escoger una de estas 4 reglas. No podemos escoger esta de paréntesis porque pues esa palabra que queremos reconocer, que es la A nada más, pues no tiene ningún paréntesis, ni tampoco un signo de producto, ni de adición. Entonces solamente nos queda escoger esta I. ¿Sí? Entonces de la E escogemos esta regla, produce una I, y de esa I vamos a producir una palabra A, ¿verdad? Esa palabra A pues queda con la regla número 5, ¿verdad? La 6 pues no, porque es una B, la 7 tampoco, porque dice que antes de esa A lleva otra cosa, ¿verdad? Y las otras de la misma manera, que ni siquiera son A. Bueno, entonces así es como producimos la palabra A o la palabra B0. Vamos a ver cómo podemos producir la palabra B0 visualmente. Entonces, partimos con cualquiera de estos símbolos iniciales. ¿Y cómo podríamos formar una B0? Bueno, pues esa palabra B0 no lleva ninguno de estos signos, ni tampoco paréntesis, por lo tanto, pues parece que la única alternativa es esta regla 1 otra vez. Entonces, de esa regla 1 producimos una I, y después queremos producir una B seguida de un 0, ¿verdad? Entonces ya la regla número 6 ya no nos serviría porque nos quedaría corta, ¿verdad? No nos generaría la palabra completa, que es B0, sino solamente la B. Bueno, entonces, ¿cuál escogerían? La 5 no puede ser tampoco porque pues es una A y no una B. Y la única que se parece que podría servir es la 9, porque tiene un 0 al final. No tiene una B, pero tiene un 0 al final. Y esa I la podemos otra vez reemplazar por otra regla de producción que produzca una B, y entonces ya es como generamos la B0.
Entonces sí queda claro y así también podemos ir generando palabras tan sofisticadas, ¿cómo se diría? Complejas como esta del renglón número 9. ¿Sí? Y entonces pues lo pueden ir comprobando cada una de estas palabras, cuál de las reglas fueron utilizando para generar qué tipo de lenguaje o cuál substring fueron utilizando, ¿verdad? En sus casas ya con más calma. ¿Dudas, comentarios hasta ahorita? Si no, pues seguimos entonces. Ahora sí, vamos con la derivación de una gramática formalmente, ¿verdad? Entonces, aplicando las reglas de producción de una gramática de libre contexto, se infieren las cadenas que están en el lenguaje, ¿sí? Entonces, eso que hicimos visualmente, ¿cómo lo sintetizamos en una fórmula matemática? De ir siguiendo, aquí ya tenemos otra vez las reglas de producción de esa gramática para que nos vaya ayudando a hacer algún ejemplo con esta fórmula sintetizada del proceso que fuimos haciendo visualmente. Entonces dice, dada una gramática G con sus cuatro componentes, perdón, y esta alfa, A, beta, vamos a decir que es una cadena de terminales y variables, ¿sí? Entonces esas terminales y variables, donde A, esta A que está en medio de la alfa y de la beta, va a ser una variable. Y alfa y beta pues van a ser palabras. ¿Cómo sé que son palabras? Pues porque está cerrada con estrella el conjunto de símbolos de terminales y de variables y terminales, ¿verdad? Entonces, la unión de esos dos conjuntos nos da una mezcla de símbolos terminales y variables, y con ellos concatenamos con esa cerradura estrella para formar palabras de esos símbolos. Después decimos que esa A que teníamos aquí como que es variable y estaba en medio de la alfa y de la beta, por eso decía que es importante que sea del mismo tipo de letra, ¿verdad? Aquí sí está bien que es el mismo tipo de letra. No se vale que aquí sea bold y aquí sea itálica y aquí no. Entonces, porque sí se entendería diferente. Entonces, decimos, dada esta A, que es la misma A de aquí arriba, que produce una gama, ¿sí? Y además decimos que esa es una producción de esa gramática G. Igual también así, aquí la G es del mismo tipo de letra de esta G, por lo tanto sabemos que nos referimos a ella. ¿Ok? Entonces, vamos a ocupar esta notación de esta flecha, que parece como que implicación, pero es algo parecido a la implicación en lógica, pero aquí es con gramáticas. Y decimos que del lado izquierdo va a estar esa cadena de alfa, A, beta, y del lado derecho va a estar esta otra cadena, alfa, gamma, beta. Y decimos que se derivó en un paso la cadena que está del lado derecho de esta notación, ¿sí? Esta notación le vamos a decir que es el símbolo de derivación en un paso. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Bueno, pues teníamos el alfa, la A y la beta, y quedaron, al pasar de un lado al otro, es decir, al haberse derivado, la alfa y la beta se conservaron, pero lo que cambió fue la gamma. Pero la gamma, ¿se acuerdan que era el cuerpo de la regla de producción de esta A? ¿Sí? Y entonces aquí se van dando cuenta ustedes que esta regla de producción, que fue de A que produce a gamma, pues fue alguna de las reglas de producción de este conjunto, ¿verdad? Y eso, lo que hicimos visualmente, ahorita lo estamos
sintetizando en esa fórmula. Y para extenderlo a hacer o varios pasos de derivación, pues le escribimos una estrella arriba, ¿verdad? Un asterisco arriba del símbolo de producción, y entonces les decimos que en lugar de producirlo en un paso, lo produjimos en 0 o más pasos, como la cerradura estrella. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un ejemplo de una derivación. Digamos que queremos el del ejemplo anterior queremos derivar la palabra I0. I0. Entonces, ya tenemos aquí las restricciones, ¿verdad? Entonces, I0 es la palabra que queremos derivar, y ya tenemos aquí las restricciones. Decimos, bueno, pues alfa y beta son palabras compuestas de símbolos variables y terminales, y la A es un símbolo. Entonces, si queremos derivar esa palabra I0, pues debemos de partir de un símbolo inicial, ¿verdad? Como por ejemplo una E. Y de la E, para derivar ese I0, pues ya habíamos visto en el ejemplo anterior, solamente nos quedaba escoger la regla número 1, ¿verdad? La regla de producción número 1, E que deriva a I. Entonces, esa regla de E que deriva a I es esta regla de producción que mencionábamos acá. Es decir, la cabeza A es la E y va a ir entre la alfa y la beta, ¿verdad? ¿Cuánto entonces deberían de valer alfa y beta para que se cumpla este paso y en el lado derecho del símbolo de derivación aparezca una derivación? Una derivación que se vaya acercando cada vez más a la meta, que es I0. Entonces vamos escribiéndolo por acá. Alfa es igual a beta, es igual a epsilon, ¿verdad? Tiene que ser a fuerza epsilon para que se cumpla que la A es un símbolo que a su vez es la cabeza de una regla de producción, y del lado derecho del símbolo de derivación nos quede la variable I, ¿verdad? Entonces vamos a decir que gamma es igual a I, para que entonces vayamos derivando que partimos de la E como símbolo inicial, y en un paso con este símbolo de derivación llegamos a I, ¿sí? Entonces esta fórmula ya la aplicamos y nos dio todo esto, ¿ok? Ahora seguimos derivando. Ahora nuestro alfa y beta, ¿qué tienen que ser para que esta I sea la A de que estaba por acá, ¿verdad? Entonces, en el paso anterior se me olvidó escribir que la A iba a ser igual a E, ¿verdad? Y la gamma es igual a I. Bueno, entonces ahora sí, en el paso de ahorita, tenemos que la A es igual a I, ya no es la E, ¿cierto? Y la gamma va a ser igual ¿a qué? ¿A qué tiene que ser igual a gamma para que, y además también nos falta saber que alfa
a que es igual y a beta que es igual, ¿verdad? Ambas van a ser epsilon todavía, ¿verdad? Porque del lado izquierdo del símbolo de derivación ahora tenemos un solo símbolo, ya no una cadena, por lo tanto, vamos haciéndolo como rompecabezas, ¿verdad? Solamente ahí cabe una pieza que es un símbolo, en este caso es la i, y del lado izquierdo de la i y del lado derecho tienen que ser épsilons, ¿ok? Por eso entonces alfa y beta siguen siendo epsilon. ¿Cuánto vale gamma? De tal manera que nos vaya acercando a esta meta de I0. Pues eso, ¿verdad? Tiene que ser I0. ¿Sí? Entonces aquí decimos que gamma es igual a I0. I0. Y, y ya con eso derivamos en un paso esa palabra, ¿verdad? Igual aquí podríamos haber ido todavía más allá y derivar la B0, ¿verdad? ¿Qué pasaría si en lugar de la I0 quisiéramos ir más allá y quisiéramos derivar la B0? Entonces, ¿cuánto va a valer alfa? ¿Cuánto va a valer beta? ¿Cuánto va a valer A? ¿Y cuánto va a valer gamma? Se me hace que sí se están yendo a la noche mexicana, ¿verdad? Ya se escaparon todos. No, profe, aquí Ok. andamos, presente. Bueno, entonces, ¿quién se anima por 10 créditos extras a decirme cuánto vale alfa, cuánto vale A, y cuánto vale beta, y cuánto vale gamma? De tal manera que esa producción tenga sentido y nos vayamos acercando cada vez más a esa meta que es B0. ¿O les parecieron poca cosa los 10 créditos? ¿Qué tal si los subimos a 15? Apuesto 15 créditos que sí sabe a alguien de ustedes. 15 a la 1, 15 a las 2. ¿No quedarían igual todos? ¿Solamente gamma cambiaría a B0? Gamma cambiaría a B0. No. Vamos a hacerlo así como dice su compañero. A ver, dice gamma igual a B0. Entonces dice, ¿cuál regla de producción fue? La B0 ni siquiera está, ¿verdad? No hay ninguna regla de producción que tenga como cuerpo B0. ¿Sí? Entonces, gamma no puede ser B0. ¿Algún otro intento? Profe, ¿y no se daría como un tipo de despeje para sacar el valor? Pues no, no tanto despeje, sino que aquí es ya Bueno, como una forma de reordenar, ¿no? Más bien esa ecuación. ándale, sí. Entonces, ¿qué orden debería de ser?
dice pues la fórmula, esta fórmula dice, bueno, del lado izquierdo tenemos alfa, del lado izquierdo del símbolo de producción tenemos alfa, A y beta. Y una restricción es que A tiene que ser un símbolo. Y aquí, pues, el 0, un símbolo y además variable, ¿verdad? La A tiene que ser un símbolo variable. El 0 es un símbolo, pero es constante, no es variable. El I sí es un símbolo variable, entonces A tiene que ser igual a I. Entonces ya va una pista. A tiene que ser igual a I. ¿Cuánto debería ser alfa? Bueno, pues si va con la lógica, ese sería en el cuadro donde tiene los valores, se reemplazaría por A y A, ¿no? Por IA, no, porque nuestra meta es un B0 y entonces pues no nos ayudaría a tener una A metida ahí porque ya no la vamos a poder cambiar. No, digo la I solamente. La I la cambiamos por A. ¿Cuánto tendría que ser gamma? Si es igual a I, gamma, ¿cuánto tiene que valer? Sí. B. Hoy no- sí, exactamente. ¿Quién respondió? David. Ah, muy bien, David. Entonces, gamma tiene que ser igual a B. Y si quieres ganarte los 15 créditos, pues completa los demás. ¿Cuánto vale alfa? ¿Cuánto vale beta? Alfa sería epsilon y beta 0. Muy bien, alfa es epsilon y y beta es igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí fue lo que hizo David, es pues dice, pues esta esta A tiene que ser una variable y del lado izquierdo tiene un alfa, pero pues del lado izquierdo no vemos nada, por lo tanto es una palabra vacía, ¿verdad? Y del lado derecho tiene una beta, entonces beta es igual a 0. ¿Sí? Y el gamma, que ya habíamos dicho que era la B, y entonces ya ahora sí podemos derivar que aquí nos dice que aquí en esta fórmula nos dice que en lugar de la A va a ir una gamma, ¿sí? Entonces teníamos, en lugar de la A que es una I, va a ir una gamma que es B y seguida de beta que es un 0 y precedida por un alfa que es una palabra vacía, ¿verdad? Que es aquí el epsilon, pero pues no se escribe. Y ya con eso ya terminamos esa palabra. Ahora, un ejemplo más largo es ¿verdad? Ahora vamos a aplicar la inferencia para esa palabra completa que dice A seguida de un producto, ¿verdad? Que ahí también está mal porque pues está muy elevado, ¿verdad? Pero bueno, se entiende que es A por paréntesis A más B00 paréntesis. ¿Qué tendríamos que aplicar? Bueno, pues ya sabemos que debemos de empezar por el símbolo inicial, ¿verdad? Y mientras hacen ese ejercicio, y ahorita vemos cómo se quedaron ahí en la respuesta, que viene en la siguiente lámina, vamos a hablar de la extensión a cero o varios pasos de derivación. Entonces, para cero o varios pasos de derivación, tenemos una fórmula inductiva con un caso base que dice que alfa deriva en 0 más pasos a la misma alfa, ¿verdad? Se deriva a sí mismo en 0 más pasos. De hecho, es en 0 pasos, ¿verdad? Pero como
No hay notación para decir 0 pasos, más que la estrella incluye 0 pasos, pues utilizamos esa misma. Y caso inductivo, si alfa deriva en 0 o más pasos a beta y beta deriva en 1 paso a gamma, entonces alfa deriva a gamma en 0 o más pasos, que ya sería más de 0 pasos, ¿verdad? Porque aquí dijimos que lo deriva en un paso. Esta propiedad, ¿cómo se llama en álgebra? ¿No le suena una propiedad en álgebra? Entonces, aquí decimos que de alfa deriva a beta y beta deriva a gamma, entonces alfa deriva a gamma. ¿No se acuerdan? No, profe. Conmutativa, asociativa, distributiva. Bueno, pues ahí se las dejo de tarea para que se acuerden de un poco de álgebra. Esa se parece a esa propiedad. Bueno, ya hicieron su ejemplo, aplicar estas reglas de inferencia para derivar esa palabra A por paréntesis A más B00 paréntesis. Y bueno, pues empezamos con el símbolo inicial, ¿verdad? Que dice E deriva en un paso, entonces alfa y beta van a valer epsilon, y la gamma la vamos a sustituir por el cuerpo de la regla 3, ¿verdad? Que es lo que nos dice aquí. Entonces escribimos E por E. Luego, ¿cuánto vale alfa? Pues va a valer epsilon, ¿verdad? A va a valer E, gamma va a valer I, beta va a valer asterisco E, ¿sí? Y así con las demás, ¿sí? Y si se fijan, por cierto, aquí teníamos 2 para escoger, ¿verdad? Para escoger como la A, podemos haber dicho, escogemos esta primera E como la A, pero también pudimos haber escogido esta segunda E como la A. Entonces, en el primer caso, alfa iba a ser palabra vacía. En el segundo caso, beta iba a ser la palabra vacía y alfa iba a ser E estrella, ¿verdad? Entonces, pues aquí el autor dijo, pues escogemos la primera, que es la primera E, y ya derivamos la I, y luego de estas dos variables escogemos la primera variable, derivamos la A, y así, ¿verdad? Se fue como que prefiriendo la izquierda. Entonces, todas estas derivaciones nos llevan a una derivación donde solamente hay símbolos terminales, y entonces al haber solamente símbolos terminales ya no podemos aplicar esta fórmula, ¿verdad? Porque necesitamos que esta A sea variable. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, la propiedad esta que les mencionaba era la propiedad transitiva, ¿verdad? Porque transmite lo del el valor de la alfa a la gamma. Bueno, ¿sí les suena esa propiedad? Transitividad. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. En la siguiente sesión vamos a ver derivaciones por la izquierda y por la derecha, por eso que les mencionaba en la lámina anterior, de qué es lo que dicta que escojamos la izquierda
o la derecha o la de en medio, ¿verdad? De las variables, ¿sí? Como aquí, por ejemplo, decimos, tenemos dos variables para escoger, ¿cuál utilizamos como A? Pues la de la izquierda, pero también pudieron haberlo hecho por la derecha, ¿verdad? Así como eh, lo pueden hacer en sus casas, ¿verdad? Pueden haberlo escogido por la derecha y a ver qué les resulta, a ver si pueden llegar a la misma cadena, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, derivaciones más a la izquierda y lleva como subíndice MI de más a la izquierda o más a la derecha MD, ¿sí? Y el lenguaje de una gramática, lo que decíamos en las primeras láminas de esta sesión, que dada una gramática G con sus cuatro componentes, que es el libre contexto, perdón, el lenguaje de esta gramática va a ser, ¿qué habíamos dicho? El conjunto de palabras W, el W que están en el conjunto de palabras terminales, ¿verdad? Tales que, partiendo del símbolo inicial, ¿cómo sabemos que ese es el símbolo inicial? Bueno, aquí es otro de los errores menores que les mencionaba, ¿verdad? Aquí debió haber sido exactamente la misma S, ¿sí? Aquí tiene, como que se ve de diferente tipo de letra, pero bueno, aquí se entiende por el contexto, pero no siempre puede ser el caso. Y entonces eso causaría ambigüedad en un lenguaje matemático que debe ser no contradictorio, sin contradicciones y sin ambigüedades, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que este es el símbolo inicial? Porque viene de esta S, que es la cuarta posición de esa tupla, ¿sí? Partimos del símbolo inicial y en 0 más pasos derivamos a la palabra W, que igual también esa W debe haber sido del mismo tipo de letra. Y por convención, pues vamos a utilizar que los símbolos terminales van a ser letras minúsculas de las primeras del alfabeto, las variables van a ser también de las primeras, pero mayúsculas, las cadenas de terminales van a ser las últimas del alfabeto en minúsculas, las terminales o variables, también las últimas, pero en mayúsculas, las cadenas de terminales y variables, alfa, beta y gamma, van a estar en griego, minúsculas.